Voy a hablarles esta mañana de un tema que algunos considerarán que es absolutamente primario, pero que a mí me parece que no es un tema que resulte tan claro en la sociedad en la que vivimos. Si en estos momentos echáramos mano de un micrófono y de pronto nos lanzáramos a la calle en una de las avenidas de Buenos Aires, pero esto no sería distinto en una calle de Miami o en una calle de Madrid o en una calle de Londres, y preguntáramos a la gente cuál fue el mensaje esencial de Jesús y quién era Jesús, las respuestas que podríamos oír serían muy variadas. Habría quien diría que Jesús era una especie de revolucionario de la época, no muy distinto de ese argentino que se llamaba Ernesto Guevara. Habría quien diría que Jesús en última instancia era un personaje que predicaba el amor universal y que no se diferenciaba mucho a lo mejor del Dalai Lama, salvo que no tenía los ojos rasgados. Habría quien diría que incluso Jesús era un extraterrestre. Un compatriota mío se hizo millonario cuando empezó a escribir una serie de novelas en que Jesús era un ser que venía de una lejana galaxia hacia la Tierra. Y de pronto nos encontraríamos con que en sociedades que históricamente se consideran cristianas, con una gran influencia del cristianismo, ni parece que esté claro quién era Jesús, ni parece todavía menos claro que alguien sepa cuál fue el mensaje de Jesús. Y sin embargo, quisiera decirles que el Evangelio es bastante claro cuando presenta un resumen muy exacto de cuál fue el mensaje de Jesús e incluso afirma que Jesús era exactamente eso lo que predicaba. De eso voy a estar hablando en los próximos minutos. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Marcos, capítulo 1, el Evangelio de Marcos en su capítulo 1 recoge cuál es exactamente la predicación que proclamaba Jesús. Marcos capítulo 1 y versículos 14 y 15. Dice así en Marcos 1, 14 y 15, y vamos a estar volviendo sobre estos dos versículos durante la exposición. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y uno diría, este es un mensaje puramente espiritual que seguramente se explica porque el tiempo de Jesús era un tiempo mucho más fácil que el nuestro. Vamos a entrar en el mensaje de Jesús, pero antes les voy a pedir que nos detengamos en el contexto en el que Jesús empezó a predicar. Acompáñenme ustedes al Evangelio de Lucas, capítulo 3, y vamos a ver los versículos 1 y 2, o 1 y la primera mitad del versículo 2 de 3, para ver exactamente dónde empezó a predicar Jesús esa predicación que tenía 4 elementos. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 3 y versículos del 1 en adelante. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, en ese momento empezó a predicar Juan el Bautista y unos meses después Jesús. Voy a detenerme en estos versículos. ¿Cómo era la cúspide del mundo de Jesús, que algunos piensan que era mucho más espiritual y menos complicado que el nuestro? En la cima de la pirámide había un emperador que se llamaba Tiberio César. Tiberio era un personaje profundamente perverso. Aparte de que su madre había ido matando a todos los posibles rivales que él tuviera para sentarse en el trono imperial de Roma, lo cual demuestra un amor de madre, pero en fin, también unas consecuencias terribles para los que cayeron asesinados. Tiberio era un personaje que a estas alturas, en el 15º año de su reinado, ya había dejado de entretenerse sexualmente con las mujeres. Los hombres le aburrían ya también y solamente tenía relaciones sexuales con niños.
Vivía en una pequeña villa preciosa en la bahía de Nápoles, en Capri, desde la que podía contemplar un azul mar Mediterráneo, pero tenía un ejército de criaturas de las que abusaba sexualmente. De modo que en la cúspide del mundo de Jesús no había una persona cargada de moralidad y de deseo de bondad, sino una persona que había dejado en manos del favorito Sejano el gobierno del imperio, mientras él abusaba de criaturas que tenían 4, 5, 6 años, criaturas a las que llamaba sus pececitos. No es muy prometedor. ¿Y quién estaba en el escalón siguiente? En el escalón siguiente, y como delegado del perverso emperador Tiberio, había un gobernador en Judea que se llamaba Poncio Pilato. Poncio Pilato era un personaje que practicaba de manera consciente y sistemática el terror. Él había llegado a la conclusión de que lo único que entendían los pueblos a los que se gobernaba era el terror. Y utilizaba agentes provocadores. Después voy a citar un pasaje de Lucas mostrando una de las acciones de Pilatos, pero a él le gustaba enviar agentes en medio de las multitudes que paseaban por la calle y de pronto aquella gente sacaba de debajo de la ropa cuchillos o bastones y empezaba a golpear a la gente que iba por la calle, con lo cual la gente a partir de ese momento circulaba de una manera sumisa, pacífica y que no creaba ningún tipo de problemas. Y por supuesto Pilato no quería ningún tipo de líos ni de disturbios. Si tenía que crucificar a un inocente, lo crucificaba sin ningún problema de conciencia. Y Jesús es un caso muy claro. De modo que en la cima del imperio estaba Tiberio, que era un sujeto pervertido. Debajo tenía un representante que había llegado a la conclusión de que lo único que entendía la gente era el terror, nada de diálogo, nada de conversaciones. El terror puro y duro es lo único que comprende esta gente. Y debajo había otra gente curiosa. Es curioso que cuando a continuación Lucas dice la gente que estaba gobernando en aquella zona del mundo, en vez de mencionar un rey solo, como en la época de Herodes el Grande, menciona a varios. Menciona a Herodes, tetrarca de Galilea, a Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y a Lisanias, tetrarca de Abilinia. Herodes el Grande era un sujeto perverso y cruel. Dio muerte a su mujer, dio muerte a algunos hijos. El emperador Augusto decía de él, haciendo un juego de palabras en griego, que era más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Porque al cerdo no lo iba a matar, como buen judío no comía cerdo. Pero al hijo en varias ocasiones le había dado muerte. De modo que era mucho más seguro ser el hillos que el sillos, el cerdo, que el hijo de Herodes. Pero Herodes, que era malvado, era inteligente. En realidad tenía un gran talento político. Los hijos eran malvados, corruptos y estúpidos. Quizá lo peor que puede existir después de un malvado es un malvado estúpido. Y cuando Herodes murió, Roma no tuvo más remedio que tomar aquel pequeño pedazo del imperio y dividirlo en 4 partes. En una colocó un gobernador romano y en las otras 3 colocó a hijos de Herodes, porque además de tan malos y tan corrompidos como su padre, eran estúpidos. Y no se les podía dejar todo el imperio de Herodes, como mucho un pedazo. Y uno dice, bueno, y en esa época tan maravillosa en la que le tocó vivir a Jesús, donde el poder mundial tenía a la cabeza un personaje pervertido y sus representantes solo creían el terror y los gobernantes locales eran corrompidos y malvados y además idiotas, habría un consuelo espiritual. Lucas señala cuál era. Dice, en aquella época eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y la expresión suena curiosa. ¿Cómo sumos sacerdotes? Solo había un sumo sacerdote. Pero lo que dice Lucas es muy acertado. Había un sumo sacerdote oficial que era Caifás. Pero ¿quién era el verdadero sumo sacerdote siempre? Su suegro Anás. Fuera quien fuera sumo sacerdote, el poder en la sombra, en el templo, siempre era Anás. Cuando detienen a Jesús y lo llevan ante el Sanedrín, por supuesto, está Caifás, pero también lo llevan delante de Anás. Incluso Anás tenía una casa que estaba justo unida
a donde estaba el Sanedrín, de tal manera que todo lo que se cociera en el Sanedrín y en el gobierno del templo, Anás lo controlaba desde el principio. Y Anás tenía unas ideas clarísimas. Jesús decía que el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones, y por si alguien protestaba, cuando Anás paseaba por las calles de Jerusalén, tenía una escolta con bastones que iba dando bastonazos a la gente para que se apartaran y no obstaculizaran la rapidez con la que quería moverse el sumo sacerdote. Esta era la época en que Jesús empezó a predicar el Evangelio. No había un poder mundial benévolo, no había un representante de la mayor potencia mundial benévola, no existían unos gobernantes ilustrados, honrados y benévolos, y en términos espirituales era difícil descender más abajo. De modo que si alguien piensa que predicar ahora el Evangelio es difícil porque el contexto es un contexto arriesgado y antipático y con oídos sordos, hay que decirle que el contexto en el que Jesús empezó a predicar no era un contexto en absoluto más amable. Desde el poder político más elevado a todos los mandos intermedios, pasando al poder espiritual que se suponía que tenía que dar consuelo al pueblo de Israel. ¿Y qué empezó a predicar Jesús? ¿Qué era ese Evangelio del Reino de Dios que dice aquí Marcos y que tenía 4 aspectos principales? Primero, versículo 15 del capítulo 1 de Marcos. El tiempo se ha cumplido. El primer elemento de la predicación de Jesús, del mensaje de Jesús, es un elemento esencial, es un elemento de enorme importancia. No hay que esperar más. El tiempo se ha cumplido, ya es la hora. Durante siglos el pueblo de Israel había estado esperando la redención que vendría del Mesías. Habían hablado de ella en algún momento Moisés, en tiempos muy lejanos, los profetas la habían vuelto a repetir, habían ido lanzando oráculos mostrando cómo iba a ser ese Mesías, pero el Mesías no llegaba. Es más, en los 400 años antes del nacimiento de Jesús, la gran angustia de los judíos es que tampoco había una voz profética. Parecía que todo se había detenido, que lo único que existía de consuelo espiritual era un templo convertido en una cueva de ladrones y la idea es cuándo se va a cumplir el tiempo. Y el primer aspecto del mensaje de Jesús es claro, el tiempo se ha cumplido ya. Ya ha llegado el tiempo de salvación. El mensaje de Jesús y el mensaje del Evangelio empieza con eso, no tienes que esperar más. Si efectivamente quieres recibir la buena noticia, si quieres ser una persona que eres receptora de la buena nueva, si crees que efectivamente el Evangelio puede tener un sentido, el tiempo se ha cumplido ya. Y por eso Jesús lo menciona desde el momento primero. Ya es el día de la salvación, hoy es ese día de la salvación, el tiempo se ha cumplido ya. Segundo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios? Es una de las cuestiones más debatidas a lo largo de 20 siglos de cristianismo. Para muchos, el reino de Dios era simplemente la Iglesia. En la Edad Media, algunos identificaron el reino de Dios con el hecho de que la Iglesia pudiera mantener un dominio total sobre la sociedad. Los que lanzaron cruzadas en Medio Oriente pensaban que hacían avanzar el reino de Dios, a punta de espada, pero hacían avanzar el reino de Dios. Los que establecieron la Santa Inquisición en la Baja Edad Media estaban convencidos de que era una parte esencial del reino de Dios. Estaban ya adelantándose a los ángeles a la hora de quemar a los que no iban a estar nunca en el reino de Dios. Y por supuesto hay gente que piensa que el reino de Dios es algo que solo se va a producir en el futuro. En algún momento, en un futuro que todos deseamos, que no sea muy lejano, va a venir el reino de Dios. Es cierto que el reino de Dios se va a consumar en el futuro. Pero la palabra de Jesús es que el reino de Dios ya se ha acercado. Y esta es una parte esencial de su mensaje. Si me acompañan, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, capítulo 12, Jesús realiza una afirmación enormemente interesante.
Los fariseos han visto cómo Jesús expulsa demonios e inmediatamente están diciendo que sí, no se puede negar que expulsa demonios, pero lo hace por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y entonces Jesús, en Mateo capítulo 12, le responde lo siguiente. Versículo del 25 en adelante, 12, 25 en adelante. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. Irá creciendo como una semilla de mostaza hasta consumarse al final de la historia. Irá creciendo como la levadura dentro de la masa hasta consumarse al final de la historia. Pero si yo arrojo en estos momentos por el dedo de Dios a los demonios, es que ha llegado el reino de Dios. Lo importante no solo es que ha llegado, es que se puede entrar en él. Y eso forma parte esencial del mensaje de Jesús. ¿Y quién entra en el reino de Dios? Entran los que son conscientes de que no pueden entrar en el reino de Dios. Esto parece una paradoja, un juego de palabras, pero es real. En el reino de Dios, al final, solo entran aquellos que pueden reconocer que no tienen ningún mérito para poder entrar en el reino de Dios. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Lucas, capítulo 18, aparece una de mis parábolas preferidas porque expresa con mucha claridad la visión de Jesús acerca de quién entra en el reino de Dios y quién no puede entrar jamás en el reino de Dios. Lucas, capítulo 18, y versículos del 9 en adelante, dice así. Lucas 18, del 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La historia es una historia muy interesante. Jesús presenta a dos personajes contrapuestos. Los dos suben a orar. Uno de ellos es un fariseo, pertenece al grupo de los perushim, es decir, los apartados o los puros, que sería la traducción del término en hebreo, y es una persona totalmente convencida de su elevada estatura espiritual. De hecho, está de pie y está tan satisfecho consigo mismo que, como dice Lucas en el versículo 11, oraba consigo mismo, lo cual es algo verdaderamente notable. Se supone que uno se dirige a Dios, pero en realidad uno se está autosatisfaciendo con la oración, se gusta a sí mismo. Y aquel fariseo se gustaba mucho a sí mismo. Primero, y esto es muy interesante, él no era como los demás. Arrojaba la vista sobre la gente que había por Israel y veía ladrones, adúlteros, injustos, etc. Por supuesto, él no era como ellos y desde luego no era como aquel sujeto miserable que había al final del templo, al que todavía lamentablemente se le permitía la entrada en un lugar sagrado. Segundo, no es que era una persona que supuestamente cumplía la Torá, la ley, es que iba más allá de lo que exigía la Torá. Por ejemplo, la Torá de Moisés hablaba de que había que ayunar en días específicos, como era, por ejemplo, el día de la expiación, el Yom Kippur, o algún otro día, pero él ayunaba 2 veces a la semana.
Ya sabía él que no había que ayunar 2 veces a la semana, pero él ayunaba 2 veces a la semana. Tampoco el sistema de diezmos de la Torá era un sistema de diezmar todo lo que se ganaba. Era un sistema trianual que se dividía con distintos fines, etcétera, etcétera, pero él en el diezmo iba mucho más allá de lo que exigía también la Torá. No era en absoluto como aquel sujeto. No solamente es que cumplía lo que Dios pedía, es que iba más allá de lo que Dios pedía. Y había que estar muy ciego para no ver la enorme diferencia que había entre él y otros seres humanos. Esta persona jamás entraría en el reino. ¿Cómo era el pobre publicano? El pobre publicano, que estaba lejos, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, no oraba consigo mismo, era consciente de que era culpable y la única salida que tenía era que Dios fuera propicio a él. Porque era un pecador y era consciente totalmente de su pecado y sabía que no tenía ningún merecimiento para entrar en el reino. Y a menos que Dios fuera propicio a él, no tenía nada que hacer. Es posible que fuera más pecador que el fariseo, pero desde luego también tenía una mayor percepción espiritual. La conclusión de Jesús es tremenda, aunque la traducción Reina Valera es equívoca. Cuando dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, en realidad una traducción bastante más fiel al original sería, éste descendió a su casa justificado en lugar del otro. Es decir, aquel descendió justificado, el otro, ¿cómo iba a estar justificado si ya se autojustificaba a sí mismo? Si jamás acudiría a Dios para pedirle perdón, si en realidad hablaba consigo mismo para jactarse de lo bueno que era por encima de los mandatos que estaban recogidos en la Torá de Moisés. El reino ha llegado, en el reino se puede entrar, pero solamente se puede entrar cuando uno es consciente de que es algo por pura gracia y es algo que no se merece y es algo que depende solo del amor infinito de Dios. No se vayan de Lucas, acompáñenme al capítulo 15 de Lucas, donde se recoge uno de los relatos en que Jesús vuelve a mostrar cómo la entrada en el reino es solo posible para aquellos que saben que no tienen ningún derecho a entrar en el reino. Por cierto, es una parábola con un título muy erróneo, porque se suele titular la parábola del hijo pródigo, pero en realidad debería titularse la parábola del buen padre o la parábola de los 2 hijos. Voy a intentar explicar por qué. No es simplemente ganas de llevar la contraria a los comentaristas, es que la parábola en realidad es una magnífica obra de teatro en 2 actos, y en cada uno de los actos el protagonista es un hijo y de nuevo nos encontramos con gente como el fariseo y el publicano. Dice así en Lucas capítulo 15, y versículos del 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fin del primer acto. Segundo acto.
Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fin del segundo acto. Vamos a detenernos un poco. La historia que cuenta Jesús es una historia bastante interesante. Un padre tenía 2 hijos, era permisible dentro de la ley de Israel que el hijo en un momento determinado pidiera, a partir de cierta edad, que le pasara la propiedad que le iba a corresponder en herencia de su padre, y en ocasiones el padre seguía ocupando esa propiedad, pero la propiedad pasaba al hijo. En algunos casos muy excepcionales, pero también se daba, el padre simplemente entregaba el valor monetario al hijo. Y el hijo pequeño, que debía estar bastante cansado de vivir en aquella parte del mundo, en el Mediterráneo oriental, pensó que se vive mucho mejor en cualquier sitio siempre que se tenga dinero. De modo que habló con su padre y le dijo: mira, dame la parte que me corresponde, que ya me las arreglaré yo con ella. Y el padre, que parece que era un hombre benévolo y comprensivo, aceptó, repartió los bienes y al cabo de pocos días el hijo pequeño echó mano de los bienes y decidió marcharse a algún sitio donde pudiera disfrutar. Miami, por ejemplo. De modo que uno echa mano del dinero y decide que se va, y las cosas van muy bien cuando eres joven y tienes dinero. Casi no hay un país del mundo donde no puedas pasarlo bien cuando eres joven y tienes una cierta cantidad de dinero. Es más, los extranjeros son más simpáticos cuando llegan con dinero. Tenemos no tanta apertura de mente cuando los extranjeros que vienen son pobres y buscan trabajo. No digo ya si además estamos con crisis económica, son pobres y buscan trabajo. Pero si el extranjero que viene es un extranjero que tiene dinero y lo gasta entre nosotros, le encontramos una simpatía natural. Es más alto, su cabello es rubio aunque sea calvo, sus ojos son azules, es una persona que nos gusta. Y aquel muchacho, cuando llegó a la zona extranjera y se encontró en esa situación, por supuesto era enormemente popular, de manera que desperdició el dinero perdidamente. Cuando aquí dice perdidamente, tengo que decir que en griego no está hablando de que fuera pecaminosamente. Simplemente lo gastó a tontas y a locas. No se preocupaba en que se iba a acabar el dinero, en que en algún momento se podía terminar, en qué podía suceder el día de mañana. Él lo gastaba alegremente. Y, por supuesto, hubo un momento en que se quedó sin un céntimo. Eso ya es bastante malo. Quedarte en el extranjero sin un céntimo es muy malo. Pero es que encima vino una crisis económica. Entonces aquel jovencito ya no era tan simpático. Ya no era el extranjero ocurrente, con dinero, que lo pasaba bien con nosotros. Era uno de estos judíos molestos, que es gente que tiene unas dietas extrañas y les da por no trabajar el sábado y además hasta dicen que se circuncidan. ¡Ah, qué horror! Y encima está entre nosotros y es pobre y pretende vivir de nosotros. Y el muchachito estaba en una situación bastante más difícil. De manera que intentó sobrevivir, y la palabra que utiliza en el versículo 15 Lucas es tremenda. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y realmente la palabra que aparece en griego da esa impresión. El pobre iba arrimándose, a ver si arrimándose conseguía sobrevivir. Y no sabemos si por crueldad o por compasión el otro dijo: judío, ¿eh? ¿A ti te gustaría apacentar cerdos? Que me consta que es un animal muy popular en vuestra cultura. Y el muchacho, por supuesto, que se fue a apacentar cerdos porque quería sobrevivir.
Aún así, parece que pasaba un hambre espantosa. Dice en el versículo 16 que veía las algarrobas que daban los cerdos y le hubiera gustado llenarse el estómago exactamente igual que los cerdos, pero desgraciadamente nadie le daba de comer tan bien como comían los cerdos. Y entonces pasó algo. Versículo 17. En la traducción Reina Valera traduce volviendo en sí, y la palabra griega es una palabra que es igual que cuando uno está en un sueño profundo y se despierta, o uno ha caído en una profundísima borrachera y emerge de la borrachera y dice, Dios mío, ¿qué hago aquí tirado en medio de la calle? Y empieza a acordarse de todo lo que bebió la noche anterior. Y esa es la palabra que aparece aquí en relación con el hijo menor. De pronto, un día, mientras veía cómo los cerdos comían y estaban satisfechos y él seguía con hambre, volvió en sí. Se encendió una luz y se dio cuenta de dónde estaba. Y en ese momento dijo, madre mía, la cantidad de gente que tiene mi padre trabajando en casa y se hartan de comer y yo me estoy muriendo de hambre. Lo que voy a hacer es que me voy a levantar, voy a ir a donde está mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, no tengo el menor derecho a que me consideres como uno de tus hijos, pero bueno, si me haces como uno de los jornaleros, me has salvado la vida. Y echó a andar. Y mientras iba andando, seguramente iba repitiendo la historia. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me llames hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me llames hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y mientras iba caminando, porque evidentemente no estaba para alquilar un transporte y volver hasta su tierra, de pronto su padre lo vio a lo lejos. Tengo la sensación, pero esto no deja de ser nada más que una intuición mía, que quizá aquel padre, desde que el hijo se había ido, todas las tardes, al acabar el trabajo, salía y miraba a lo lejos a ver si el hijo volvía. Pero no deja de ser una intuición. Y pensaba, quizá hoy mi hijo menor va a regresar a casa, pero nunca regresaba. Y de pronto, aquella tarde, cuando él todavía estaba lejos de casa, el padre lo vio. Dice el versículo 20, y no esperó a que el hijo llegara, distinguió el bulto, dijo, no puede ser, es mi hijo menor, echó a correr hacia él, se le echó al cuello y comenzó a besarle. Y el hijo entonces le quiso contar aquella historia que llevaba repitiendo a lo largo del camino. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Pero como vemos en el versículo 21, no llegó a terminar la historia. Llegó a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de tu hijo. Y ya lo de los jornaleros se acabó porque el padre en ese momento había empezado a llamar a los jornaleros y a decir que sacaran un vestido y lo vistieran, que le pusieran un anillo en la mano, el calzado en los pies y que iban a celebrar una fiesta. Y además dio una razón muy clara. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido recuperado. Fin del primer acto. Cuando uno que no tiene el menor derecho a entrar en el banquete del reino de Dios reconoce que no tiene ese derecho y se dirige hacia la casa del padre, el padre sale corriendo, lo abraza y celebra un banquete. Primer acto, fin de la primera parte. ¿Qué sucede cuando uno piensa lo contrario? Allí la gente era muy trabajadora, de modo que si se pusieron a cantar y a danzar y a comer y todo eso se llamaba la atención, y en ese momento llegó el hijo mayor. Y el hijo mayor oye aquel jolgorio y dice, ¿qué está pasando en mi casa? De modo que llama a uno de los jornaleros, que parece que estaban especialmente atareados en las últimas horas, y le dice, ¿qué está pasando aquí? No, ha venido tu hermano y tu padre se ha puesto muy contento, fíjate aquel becerro tan gordo, lo ha sacrificado, le ha puesto un vestido. ¿Qué? Vamos, o sea que yo que no soy como ese pecador y que doy diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces a la semana, y además no soy adúltero, injusto, pero sobre todo no soy como mi hermano. Y han celebrado una fiesta por mi hermano, pero mi padre ya loco por los años, ¿o qué está sucediendo aquí?
De modo que en ese momento salió el padre y le dijo: hijo, estamos celebrando una fiesta, entra. Y el hijo dijo algo parecido a lo que decía Groucho Marx, que decía que él jamás pertenecería a un club en el que admitieran a gente como él. El hermano mayor dijo: yo no voy a entrar jamás en una fiesta donde admiten a gente como a mi hermano. Pero qué locura es esa. Mi hermano, que además el dinero que se llevó se lo habrá gastado todo con rameras. No tenemos el menor indicio de que se gastara un céntimo en rameras. No dice nada la parábola de eso. Yo siempre me quedo con la duda de que el hermano mayor quizás si hubiera sido más loco o más valiente, sí que hubiera enganchado el dinero y se lo hubiera gastado con rameras, pero desde luego no sabemos nada. Pero en cualquiera de los casos, en ese fenómeno que se llama de proyección psicológica, dijo: ese hijo que se ha gastado el dinero con rameras y que no ha dejado absolutamente nada, y le estás haciendo una fiesta. ¿Pero esto qué es? Y el padre le dice algo que es tremendo. Es que verdaderamente la fiesta y el becerro y todo lo demás es porque estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y está hallado. Solo la gente que reconoce que está muerta y quiere volver a la vida, que sabe que está perdida pero quiere volver a hallarse, que sabe que se extravió del Padre pero quiere volver al Padre, es la que entra en las fiestas. Y aquellos que, por el contrario, piensan y están enormemente convencidos de lo maravillosos que son y de cuál es su comportamiento, jamás van a entrar en la fiesta. Pobres de ellos que se quedan sin el banquete. De modo que hay un padre compasivo y dos hijos, no uno solo. Y recordar solo al hijo pródigo es desequilibrar el contenido de la parábola. No solo el que es recogido, es el que por su propio orgullo renuncia a formar parte de la fiesta. Tercera parte del mensaje de Jesús, Marcos capítulo 1:15 de nuevo. Y es una parte esencial. El tiempo ya se ha cumplido, 1, el reino de Dios se ha acercado y pueden entrar aquellos que saben que no tienen ningún derecho a entrar. Tercero, arrepentíos. Jesús no está contando todo esto como un simple estudio teológico. Desarrollamos una teoría del cumplimiento del tiempo. Hay libros de teología dedicados exclusivamente al cumplimiento del tiempo y alguno de ellos es entretenido. No solamente está hablando de que el reino ha llegado, sino que tiene muy claro que eso exige una respuesta de la gente. La palabra que traduce la Reina Valera como arrepentíos, en realidad es una palabra que traduce dos términos distintos en hebreo y en griego. En hebreo la palabra que se utiliza es teshuvah, que significa volverse. Y la idea es bastante clara. Se supone que yo puedo sacar esto con cierta habilidad. Se supone que si Dios estuviera aquí, por decirlo de alguna manera, espero que la herejía no sea demasiado grave, nosotros nos hemos dedicado a ir en la línea opuesta a lo largo de nuestra vida. Vamos caminando y vamos caminando dando espaldas a aquello y distanciándonos. La teshuvah, lo que traducimos como arrepentirnos, es cuando de pronto nos giramos totalmente, nos volvemos y vamos caminando hacia Él. Teshuvah. Sería la palabra que utilizan los profetas en el Antiguo Testamento, sobre todo, teshub, shub, volveos, es el grito de los profetas en el Antiguo Testamento. Ante esto no podéis permanecer impasibles. Esto no es una discusión teológica, no es un debate cultural, es un llamamiento a que os volváis a Dios y caminéis hacia Él. En el griego la palabra que se utiliza, que es la que utiliza aquí Jesús, es metanoia. Y metanoia significa un cambio de mentalidad literalmente de arriba a abajo. Tú durante el tiempo te has ido distanciando de Dios, seguramente ni lo sabes. Es más, hasta es posible que pienses que estás muy cerca, como pensaba el fariseo que subió con el publicano al templo, pero tú tienes que cambiar totalmente tu mente y dirigirte hacia Dios. ¿Y no hay otra salida? No existe otra salida. Y en ese sentido Jesús es tremendamente tajante.
Si me acompañan a Lucas, capítulo 13, aparece uno de esos pasajes en los que no nos detenemos mucho, pero que es enormemente interesante desde la perspectiva de la época. Porque generalmente los seres humanos tenemos una tendencia a pensar que hay gente que tiene que arrepentirse más que otra y que incluso hay gente que puede escapar del arrepentimiento. Dice así en Lucas, capítulo 13 y versículos del 1 en adelante. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La historia que relata aquí Lucas hay que entenderla en el contexto de la época, porque Lucas está narrando dos episodios históricos muy concretos. Pilato, que gustaba de sembrar el terror y que tenía muy claro que periódicamente, cada 30 o 40 años, había un alzamiento armado en Galilea, vigilaba muchísimo a los galileos. Si ustedes recuerdan los evangelios, sabrán que en un momento en que Pilato estaba tentado de soltar a Jesús, inmediatamente las autoridades del templo dicen, es un galileo, como diciendo, ojo Pilato, que tú a los galileos los vigilas, no se te vaya a escapar un galileo. Y en este caso concreto, que aparece en las fuentes históricas, algunos galileos habían bajado a Jerusalén para ofrecer sacrificios. Y como Pilato desconfiaba enormemente de los levantiscos y rebeldes galileos, mezcló a algunos de sus hombres disfrazados entre los galileos y cuando los galileos menos se lo esperaban, los hombres de Pilato sacaron las espadas de debajo de sus capas y empezaron a acuchillar galileos y la sangre de los galileos, como dice aquí, se mezcló con la de sus sacrificios. Y van unos a ver a Jesús y le dicen, oye, ¿qué te parece esto que ha hecho Pilato con estos galileos, que ya sabemos que siempre están pensando en cómo organizar una guerrilla y sublevarse contra Roma? Y Jesús dice, pues no os engañéis, Si no os arrepentís, vais a perecer igual que estos galileos. Y posiblemente alguien que escuchara eso en ese momento dijera, está bien, Jesús es un hombre de orden, ha comprendido que Pilato tiene que tener mano dura con los galileos, esto está muy bien. Y entonces Jesús dice, ¿os acordáis de una gente que colaboraba con Roma? Es decir, era todo lo contrario de estos galileos. Y estaban levantando la torre de Siloé que Pilato quería levantar porque efectivamente le parecía que era una manifestación de lo benévolo que era el poder romano en nuestra tierra. Pues esos estaban en el lado opuesto político de los galileos y les cayó una torre y los mató. Pero tampoco os engañéis, si no os arrepentís, vais a tener exactamente el mismo destino que aquellos sobre los que cayó la torre de Siloé. De modo que si pensáis que en esta sociedad hay gente que necesita más el arrepentimiento porque está a la izquierda, o que necesita más el arrepentimiento porque está a la derecha, o que necesita más el arrepentimiento porque está en el centro y por lo tanto es tibia hacia la izquierda y hacia la derecha, vuestra visión está torcida. Si no os arrepentís, vais a perecer exactamente igual que los patriotas galileos con los que acabó Pilato o que los colaboracionistas judíos que ayudaban a Pilato. Porque entrar o no en el reino de los cielos no tiene nada que ver con el carnet político o sindical o de club de pesca que tengáis. Y realmente en el reino de los cielos solo pueden entrar aquellos que se vuelven a Dios, que reconocen que no tienen ningún mérito para entrar en el reino
y que reconociendo que son indignos y pecadores, ven como el Padre les abre la puerta para el banquete del reino. Y es muy triste que a veces históricamente se ha olvidado que si no os arrepentís, si no os convertís, si no os volvéis, pereceréis igualmente. Y desde luego si alguien piensa que algún tipo de carnet del club que sea le va a franquear las puertas del banquete del reino, anda un poco despistado, por no decir muy despistado. Cuarto y último elemento de la predicación de Jesús: creed en el Evangelio. Esto es enormemente importante. El mensaje de Jesús, después de decir el tiempo ha llegado, el reino se ha acercado, podéis volveos y entrar en el reino, es creed en esa buena noticia. Ahora, Jesús no dice creed en una organización dentro de la cual vais a recibir esa salvación. No dice creed en una jerarquía que interpreta de manera infalible lo que hay. No dice tampoco creed en vuestros propios méritos, que eso os franqueará la situación. Dice creed en esa buena noticia de ese Evangelio de gracia. Si me acompañan ustedes a la carta a los Gálatas, que es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, sin duda el primero de Pablo, pero muy posiblemente incluso primero el segundo de todo el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 1, aparece una afirmación de Pablo que es enormemente importante, y es la necesidad de creer en el Evangelio en vez de en cualquiera cosa, cualquier predicación que se presenta como Evangelio. Dice en Gálatas capítulo 1 y versículos del 6 en adelante, escribiendo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Y cuál es ese evangelio? Gálatas capítulo 2 y versículo del 11 en adelante, encuentra cómo Pablo resume ese evangelio, esa buena noticia, contando un episodio bastante áspero que él ha vivido en Antioquía con el apóstol Pedro. Dice en Gálatas 2 y versículos del 11 en adelante: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ni siquiera aunque sea un fariseo que ora consigo mismo y que además va más allá de la Torá de Moisés, como de hecho va el judaísmo que aparece en el Talmud. El mensaje de Jesús es un mensaje extraordinariamente sencillo. Jesús no invitó a la gente a entrar en una organización para salvarse. No dio tampoco un listado de obras
que, si son cumplidas meticulosa y escrupulosamente, franquean la puerta de salvación. No designó una serie de ritos que, si se cumplen, permiten que nos salvemos. Tampoco anunció que si uno daba tanto dinero, efectivamente lo que sucedía es que eso conmovía el corazón de Dios, parece ser que bastante sensible ante la industria del donativo, y por lo tanto permitía la salvación de aquellos que daban el dinero. No hay un átomo que se parezca en la predicación de Jesús a cualquiera de esas afirmaciones, por muy esenciales que sean para muchas personas que se consideran cristianas. El mensaje de Jesús es mucho más sencillo, toca la naturaleza humana y hace un llamamiento muy claro. En primer lugar, señala que ya es hora de tomar una decisión. Jesús no está esperando que la gente se decida dentro de 20 años o dentro de 6 meses o incluso dentro de un mes. Está llamando a la gente a tomar una decisión ya, porque el tiempo ya se ha cumplido. En segundo lugar, Jesús anuncia que el reino se consumará, pero ese reino que se consumará ya ha llegado. Y por lo tanto existe posibilidad de entrar en el reino si uno reconoce que no tiene el más mínimo merecimiento para entrar en el reino. En realidad, si Dios, aparte de ser amoroso, fuera solo justo, sus siervos nos echarían a patadas cuando nos acercáramos a la puerta del banquete. Y sin embargo, Dios está deseando decir a aquellas personas que están apartadas de Él que estás muerto y quiero que vuelvas a la vida, que estás perdido y quiero que te recuperes, que estás en una situación miserable y anhelo que entres en el banquete. Tercero, y esto es enormemente importante, el mensaje de Jesús está centrado en una persona que es Él mismo. No es algo centrado en una organización, en una jerarquía, en una confesión religiosa, sino en el hecho de acudir a una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesús. Y en último lugar, y esto es muy importante, es un mensaje para creer, que además es un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias. Y son unas noticias tan extraordinariamente hermosas que Jesús las compara con hechos que a todos nos gustaría vivir. Nos gustaría que en un momento determinado nos invitaran a una magnífica fiesta en la que no podríamos entrar. Nos gustaría ir por la calle y, si no encontrar quizá una perla de gran precio, sí entrar en el metro, en el autobús y descubrir un maletín sin nombre que llevara dentro un montón de billetes. Nos gustaría en un momento determinado estar limpiando, los que tengan un trozo de jardín, las flores, y de pronto descubrir que debajo del jardín, que además es alquilado, alguien escondió un tesoro hace tiempo y puede ser nuestro si compramos el jardín. Porque realmente todo el mensaje del Evangelio es lo que es Evangelio, que significa en griego buena noticia. Ese es el Evangelio y no hay otro Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús y no hay otro mensaje de Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por poder reunirnos este domingo a recordar el sacrificio de Jesús, a alabarte, a poder también estudiar y considerar tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, porque eres indescriptiblemente bueno, porque eres mucho más bueno de lo que podemos expresar, porque eres mucho más bueno de lo que podemos incluso imaginar. Y, Padre, imaginamos que tienes que ser muy bueno porque, a pesar de que no merecemos en absoluto ser llamados hijos tuyos, tú enviaste a tu Hijo, no escatimaste a tu Hijo cuando éramos tus enemigos, para que tu Hijo muriera en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y te damos gracias, Padre, porque aunque no merecemos entrar en esa fiesta, tú, sin embargo, has convocado esa fiesta para nosotros. Y te damos gracias porque cuando estábamos lejos de ti, tú nos viste a lo lejos y corriste a nuestro encuentro. Y te damos gracias, Padre, porque ese tiempo ha llegado, porque hoy es el día de la salvación, porque el reino se ha acercado y porque todo eso no se debe a nuestros méritos y merecimientos, que no los tenemos, sino que se debe fundamentalmente a tu amor.
Y todo ello te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias.